Me notaba yo que la Guardia Civil me miraba. Influye mucho más el trabajo que el talento. O sea, hay gente muy talentosa que son unas máquinas, pero que no les está yendo bien porque no curran mucho. Pues me voy a callar porque a lo mejor esto, lo que iba a decir, no es muy lejos. Dejar un monólogo que está vendiendo bien es muy complicado. Fue el primer show que nos permitió crecer. Si me ofrecen una sala de 350 personas o una sala de 180, cojo la de 180. Pues hola a todos un día más, por segunda vez, porque nos han cortado la retransmisión nada más empezar. Y es que me han echado la bronca porque he dicho buenos días, cosa que no tiene ningún sentido porque hay gente que nos escuchará por la tarde, otros por la noche. Entonces, bueno, aquí mi amigo Sergio, pues... Y otros que ni nos escucharán y que le da lo mismo como le salude. Pues eso, que volvemos al problema que tenemos constantemente con los teleoyentes, televidentes, que no sabemos muy bien cómo llamarlo. Telespectadores. Pues ahora se suma otro problema que es ¿Cómo tenemos que saludar. Totalmente. Pues estos son problemas. Pero bueno, mientras saludes, que yo creo que es lo primero, el libro gordo de Petete. Saludar, decir hola cuando llegues y adiós cuando te vas. Pues sí. Además, antes de ayer, tuvimos una situación aquí un poco ajena que lo estuvimos hablando eso de que, joder, que es una falta de educación el irte a un sitio sin avisar. El de los incendios. Sí, madre mía. Que vaya tela, pero bueno. Que nada, Sergio, cuéntanos. Pues mira, venía hoy con ganas, porque igual que otra vez te digo, a ver qué me preguntaba hoy Doñate, yo hoy tengo algo creo que interesante para contar. Estuve en Canarias este fin de semana y bueno, en el show llevamos una pantalla, un holograma en 3D que pesa, más o menos mide unos 80 centímetros, o es 80 por 40 por 40. Y está metido en una caja y con la caja pesa 33 kilos. Entonces eso va a un maletín con sus ruedas y demás. Pues entonces teníamos show el sábado en Las Palmas de Gran Canaria y el viernes me fui allí en avión, etcétera. Bueno, no, en avión, etcétera, no, en avión únicamente. Y nada, y ya voy a recoger, porque eso lo tienes que facturar como equipaje especial, pues entonces ya aterriza el avión, voy a la cinta de los equipajes especiales y de camino pasas al lado de la puerta de salida, que es donde está la Guardia Civil. Yo me noté ahí observado, que era una sensación que nunca había tenido. Me notaba yo que la Guardia Civil me miraba. Yo no le di más importancia. Cojo ya la maleta grande, voy a salir y viene un guardia civil. Disculpa, ¿qué llevas ahí en la maleta? Pues mira, llevo una pantalla, no sé qué. Y me dice, ¿tienes el papel ATA? Y yo me quedé así. Claro, yo ATA es la Asociación de Autónomos, creo que se llama ATA, con lo cual dije, no, me dice, como me dijo el hombre, que si me estaba sonando a chino, le dije, totalmente. Y entonces ya me estuvo explicando que al ser un objeto de gran valor, que si no había hecho el trámite, el papeleo del acta y el no sé qué, que no podía pasar a Canarias la pantalla, porque era un régimen fiscal diferente al que tenemos en Península y que por ese motivo pues tenía que hacer ese trámite. Al no haberlo hecho, pues que no podía pasar. Y entonces, claro, dije, mira, pues es que mañana tenemos show. Y digo, y sin esto es que no hay show. Digo, no hay solución. Y me dice, sí, puede haber dos soluciones. Dice, la primera, que el de aduanas esté en la oficina y tramite esto. O si no, te va a tocar ir a la terminal de cargas, que estaba saliendo del edificio. Tenías que andar 500 metros e ir a otro edificio y que ahí hay empresas que se encargan de gestionarte este trámite pagando, que yo en mi cabeza dije, me van a pedir ahora 300, 400 euros. Claro, ¿y qué vamos a hacer? Pues nada, a pasar por el aro. Entonces ya el hombre dice, bueno, vamos a llamar primero al de aduanas, tal. Estoy allí con ello, bueno, me registraron la maleta como normal, no había nada raro, y ya el hombre llama al de aduanas, y el de aduanas que no lo coge. Dice, bueno, vamos a esperar 15 minutillos, porque siendo viernes por la mañana el hombre tiene que estar trabajando. Dice, esto te pasa un domingo y olvídate. Digo, bueno, pues nada, vamos a esperar. Y ya le dije, yo digo, mira, ¿te importa si me salgo fuera? Porque tú estás ahí en aduanas, estás todavía dentro de la terminal, en un cuarto, claro, tienes que pasar por donde ya lo típico que se abre una puerta y está la gente esperando a los que llegan, ¿no? Pues estaba dentro de eso. Entonces, claro, le dije, mira, déjame salir a echarme un café y un cigarro, pues, para esperar aquí, digo, que vengo de Madrid, digo, me apetece fumar un cigarro. Me dice, sí, sin problema. Deja allí el bulto y el DNI. Y nada, salgo y ya llamo a Jorge Bolaño y digo, Jorge, mira, que nos ha pasado esto. Y casualidad que su padre trabaja, es inspector, creo que es del tema de las marcas, de las falsificaciones y demás, y tiene trato con la aduana. Entonces me dice, espérate que le llame a ver si puedo hacer algo.
A eso que ya sigo allí y de repente viene One y me dice Jorge, me dice, tú di que la pantalla es para mí, que yo aquí soy una institución. Y digo, bueno, ya veremos. Y nada, estoy yo fuera echando el cigarro y el café y ya viene una guardia civil y me dice, venga, que ya ha venido el de aduanas. Y lo típico, ¿no? Vas ahí andando y yo para hablar para algo digo, ¿tú tienes mascota? Me dicen, ¿nosotros como los perros droga? Digo, no, tú en tu vida personal tienes mascota. Y me dice, sí. Y digo, mira, esta pantalla, digo, es de Jorge Bolaños. Y mañana tiene show. Y no, bueno, no, perdón, le pregunté, le digo eso, cuando me dijo que si tenía mascota, le dije que sí conocía a Jorge Bolaños, el papá de Risa, y me dice, sí, claro que lo conozco, lo vi en tele. Digo, pues esta maleta es suya. Digo, mañana tenemos show, hay 450 entradas vendidas y sin esto no hay show. Me dice, ay, no me diga. Digo, sí, hija mía. Y nada, ya pasamos y ya está allí el de aduanas. Y entonces me dijo, vente, acompáñame ahora a la oficina de aduanas, por otro paseíto por el aeropuerto, y llegamos allí y el hombre recibe una llamada. Y era su superior que le estaba explicando pues, que la pantalla era del hijo de la marca, etcétera, que me dejara ir. Y yo, claro, esa conversación la escuché. Y esa sensación que te entra, que dices tú cuando dices, esta batalla ya la he ganado. Entonces colgó el hombre y nada, yo antes que me dijeran nada le dije, bueno, ¿te han corroborado mi versión, no? Y el hombre me dijo que sí, me dice, se ve que está muy bien rodeado. Y nada, rellenamos allí un papel que al final era un permiso especial para estar 30 días con la pantalla y ya está, y me dejaron ir. Claro, a mí me pareció género porque a mí me dijiste, oye, que te va a llegar una factura. Y yo esa factura no la he recibido. Porque al final no pasó nada. No, claro, era la factura de la caja. Porque Ah, ellos vale, tenían vale. que ver el valor y también la propiedad que era la nuestra. Tú imagínate, Claro. entiendo, no lo sé, que alguien la ha robado y vamos, que la hemos robado nosotros y me la llevo a Canarias para Claro, esconderla allí. claro. Sí. Entonces pidieron la factura de la Claro, caja. yo pensaba que me ibas a mandar la factura de esta empresa que te validaba la estancia, la aduana o algo así. Vale. Era así. Así que nada, ya fíjate, en junio creo que volvemos a Canarias o en mayo, que ya pues tendremos que hacer Lata. lata, O porque llamar a la Guardia Civil antes de en ir y ya Tenerife está. no tenemos un contacto ni en Lanzarote tampoco. Bueno, Así que, hombre, nada, cosas que se aprenden. Bueno, me va a callar porque a lo mejor esto, lo que iba a decir, no es muy legal. ¿De qué? ¿De Tenerife? Sí, claro. Luego después, Bueno, fuera que- de cámara, venga, comentamos. lo Que que seguro quieras. que hay alguna solución. Bueno, y tú estuviste en... Yo estuve en Murcia. A mí, de hecho, tu historia me pilló yendo en el tren a Murcia. Que llegamos, Claro, claro. llegamos casi 2 horas tarde y bueno, pues hay un show que hicimos Cervecienta en los cines Stader. Y bueno, bien, lleno, bueno, pues un show muy chulo Ujú. y ya está. Y al día siguiente pues volvimos a Madrid y ya... ¿Y es a verdad trabajar. eso de Murcia, que el eslogan de Murcia es Murcia, qué bonita eres? ¿Es verdad? Pues es que nosotros cuando vamos allí, la verdad es que siempre pues, llegamos al tren, cogemos un Uber, nos vamos al hotel que está al lado del cine y al final nunca nos da tiempo a ver Murcia. Tío, yo estuve de hecho, con Jorge Santos, estuvimos comiendo en la Plaza de las Flores. Que antes de irnos al hotel, no sé la hora que llegaríamos, pues comimos allí, ya después de comer nos fuimos y comimos bien allí. Bueno, Que de hecho el hotel ese, yo he estado allí 1 o 2 veces, las vistas que tiene son horrendas, a un descampado ahí en la Calla, autovía, que nos al dice, otro lado un aparcamiento. que nos dice el chico de la recepción, os voy a dar mi habitación favorita. Y dice, tiene vistas, y claro, y Nair y yo nos miramos, y dice, al descampado. Y, claro, y nos quedamos ahí yo así, como diciendo, hostia, pensamos que nos iba a decir, joder, tiene vistas al mar o a la montaña, o sea, que no está ni al lado, pero claro, nos quedamos así, y dice, es que es mejor que el otro, que tiene el ruido de la autopista. Y yo, Sí, sí. vale. No, si es que el hotel, claro, lo bueno que tiene es la ubicación, que está al lado de donde se actúa, sí, y chimpún, está y muy ya bien. está. Pero es que Al es feo de final- cojones. Al final es un hotel que está hecho para la gente que va a trabajar. Sí, Pues está a las total. afueras, pero bueno. Fíjate, de la cadena esa, a mí los desayunos no me parecen muy básicos. Pues el otro día estuvo bien, pero bueno, al final no deja de ser un desayuno buffet de todo de Sí, hombre, quinta pero gama. sí, pero un desayuno del hotel es algo bonito y que disfrutas. Bueno, yo lo disfruté, me trinqué 4 platos, Ya, o ya. sea, que imagínate si lo disfruté, porque dije, como tenga retraso, igual que para ir, digo, yo me voy a morir del hambre, pero Que bueno, creo que estamos haciendo un pachi. sí. Vamos a dar entrada al invitado de hoy, que es, bueno, una persona que nosotros, hay que decirlo, que le tenemos mucho cariño. Te estás tapando la cara con la hoja al hablar. Ya no pasa nada. Nosotros le tenemos mucho cariño. Que nosotros, que Jorge Santos, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, cuéntanos quién eres, para la gente que no te conozca, aunque yo creo que cada vez te va conociendo más gente, ¿no? Poco a poco. Sí, soy Jorge Santos, cómico, guionista. Más cómico que guionista, porque la verdad que, aunque estudié eso, luego no he currado tanto. Y nada, llevo como 6 años más o menos haciendo stand-up y está yendo bastante guay, cada vez un poco mejor y disfrutándolo mucho. Tío, todavía sigue, fíjate, me ha hecho gracia que pues, al principio, ¿verdad? Creo que lo tienes en Instagram. Y no sé De si lo tienes guionista. ahora, lo de guionista. Y ahora te has presentado y sigues con lo. Vamos, que sigues Sí. con lo de guionista. Pero claro, yo en mi cabeza, como no tengo esa faceta tuya, Claro. pues es como que me suena raro. Sí, o sea, en verdad, a nivel técnico, todos los cómicos que entrevistáis también son guionistas, porque todos escriben sus guiones de Sí. sus representaciones. Pero es verdad que, o sea, yo sí sigo Bueno, haciendo... todos no, ¿eh? Bueno, hay la mayoría. hay algunos Es verdad, que es no. verdad. La mayoría sí. Pero yo es que sí que sigo muy activo con esa parte, que es un tema que a nivel económico no me da sustento, pero sí que todavía me siguen encargando de vez en cuando, sobre todo cosas de ficción cortitas, en plan escenas para videobooks, cortometrajes y tal. De eso todos los años escribo algunas. Y luego cosas para mí pues que tengo ganas de producir en algún momento y tal, entonces que cuando me vienen ideas pues las sigo escribiendo y tal. Pero te vienen las ideas, las apuntas y las desarrollas y las dejas Claro. ahí guardadas. Sí, o a veces lo escribo como tal. O sea, yo tengo un montón de cortos y de... Tengo 3 largometrajes escritos enteros, guardados ahí en el cajón de Google Drive, y luego cortometrajes un huevo. Igual tengo 6 o 7 Sí, escritos. no has pensado, no tienes fecha, vamos, tú en tu cabeza decir, pues esto, no sé, dentro de 5 años como muy tarde, me gustaría, de hecho, Hay uno que quiero hacerlo. ¿y cómo es el proceso? Tú tienes el guión y ya tienes que conseguir a alguien que te lo produzca, entiendo, ¿no? Claro, conseguir la financiación, que es la parte más chunga. O sea, mi momento cumbre fue hace 3 años, 3 o 4 años, que me cogieron para el desafío Buñuel, que es una cosa que hacen en Teruel, que está súper guay, que es que la gente presenta guiones, ellos dan una temática relacionada con alguna película de Buñuel, la gente manda guiones y ellos de entre todos esos seleccionan 4 y te pagan la parte de Croquetas. la producción. Y De ahí dice croquetas. croquetas, justo. Entonces mandé ese guión, nos lo cogieron y ganamos dan varios premios, ganamos uno de los premios que tenía una parte económica de alquiler de material. Entonces nos sirvió para alquilar el material para grabar el siguiente corto, que fue el de Matilde, que luego se fue muy bien en el Noto Film Fest. Llegó a finalista y tal, o sea que bastante Sí, pero guay. los cortos yo nunca lo he entendido. Es como el paso previo a un largometraje. O sea, es un formato como tal, pero muchas veces sirve para que luego vaya hacia el largometraje. Claro, porque un corto, los cortos tienen público. No, es más para festivales, o sea, es una cosa como muy interna del mundo del cine. Sería como una forma de mostrar tu arte Claro, en un o sea, formato pequeño, ¿no? Claro, lo que en stand-up son los micros abiertos que la gente va a exponer y a decir, Claro, mira, es el soy corto. guay, es el equivalente al corto, porque si tú tienes un corto que va muy bien, por ejemplo, y que recibe muchos premios y que funciona, si tú luego vas a buscar financiación para una película, por ejemplo, pues puedes decir, mira, es que este tío, este director o este guionista, con este corto se llevó tantos premios, entonces ya te da un poco de confianza, como si ves a alguien y tienes algo de material de ver qué ha hecho esa persona y puedes ver su estilo, cómo funciona y tal. Es un poco parecido a lo de los Open, lo que pasa es que los cortos valen una pasta también que flipas. Duran máximo 20 minutos. Sí, a partir de ahí ya entra como el formato mediometraje. El mediometraje, que eso Sí. no se utiliza mucho el mediometraje. Eso sí que es un No. formato que no... Pues no, pero tuvo una época dorada. O sea, hubo una época sí que se hacía mucho. Lo último así que ha petado así fuerte de largometraje, o sea, de mediometraje, fueron unas que sacaron Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, que eran las de Planet Terror, ¿cómo se llaman las otras dos? Bueno, que sacaban 3 juntas, entonces te salía como una peli de hora y media, pero eran 3 historias diferentes. Y es un formato, a mí el mediometraje me mola bastante. Yo en la carrera sí que vimos muchos y está guay porque te permite contar algo un poquito más desarrollado, más largo que en una peli. Sería como Black Mirror, en realidad sería formato Que mediometraje. Un corto al final es como una escena. Sí, bueno, te da para contar historias largas, ¿eh? Por ejemplo, el director Nacho Vigalondo, no sé si lo conocéis, que es de los Sí, el que hacía mejores Los que Felices tenemos. con Paula Poa. Justo. Sí, sí. Claro, pues Bueno, ya ha hecho la Vigalondo... última de los Javis, la de la Tamara, que Justo. no me gustó nada, macho. Sí, no la he la visto serie esa. todavía. Es que es muy... yo creo café para cafeteros. Ya, como muy... Claro, yo con mi gusto básico de mainstream Sí. no me gustó No nada. enganchaste. Pues él
Vigalondo se hizo muy famoso con... o sea, muy famoso. Entró mucho en el mundo del cine con cortometrajes buenísimos que tenía. Y luego la primera peli que hizo... No sé si fue la primera, pero las primeras, la de los cronocrímenes, que era una peli con bajo presupuesto y que era un pepinazo. O sea, era muy buena a nivel guión y dirección. O sea, conceptualmente estaba muy Y un bien, corto con tiene Carra Lejalde. su inicio, ¿no? El nudo, bueno, Es presentación, que nudo, desenlace. lo bueno del corto es que es mucho más abierto. O sea, hay cortos que son una escena, hay cortos que son súper ambientales y luego hay cortos que son muy... O sea, por ejemplo, el de Croquetas era una historia completa. O sea, tenía todo ese desarrollo clásico de eso, de una introducción, un nudo, un desenlace, en la que tú ves todas las fases. Luego el de Matilde, por ejemplo, era un sketch. Era que es el siguiente que hicimos, era más cortito. El de No Todo Filfe son cortos de 3:30, o sea que son de muy poco minutaje, y eso era una escena, básicamente. Un chaval que entra en su casa con la niña y tiene una conversación con su mujer. Ya está. Entonces lo bueno es eso, que es un formato mucho más amplio, te da para hacer un poco de todo. Bueno, Que ya al que final- ya hemos conocido como a guionista. Jorge Escucha, Santos. los tiempos que tú tenías te los acabamos de desmoronar. Ya, por es todos lados, que, es que venimos Perdona, aquí perdona. a presentar a Jorge Santos Pero es que es cómico verdad- y me habéis presentado a al Jorge guionista. Santos guionista. Bueno, porque es la parte que conocéis menos. Bueno, Es que también, claro, quiero decir, igual hay que explicarle un poco a la gente que está viendo esto que pasamos muchas horas juntos. Entonces Claro. es complicado. O sea, entrevistar a una persona que conoces Sí, sí, poco total. es fácil, pero una persona con la que pasas un montón de horas, o sea, que nos hemos hecho viajes por toda España y que nos vemos todos los Da días. por hecho que que la gente, claro, muchas de las cosas que tú sabes que la gente también Claro. sabe, y luego cuando comentas algo que dices, coño, esto la gente no lo sabe, tienes que decir, oye, explícate más. sí, total. Claro, total. Pero así bueno. que te estamos destrozando los tiempos. Bueno, tú lo de Sí, croqueta ¿verdad? no lo sabías. Sí. Ah, Sí, bien. sí. Además, sabía que era en el Festival de Teruel, que me sorprendió mucho porque en Teruel Es yo soy increíble. de Zaragoza y en Teruel conozco las fiestas de Teruel, que son muy buenas. Pues por la cierto. verdad que Os recomiendo ir. Alto Rico. Me enamoré de Teruel en esos días, ¿eh? Es precioso, una calidad de vida genial, la peña muy maja. Sí. Bueno, Venga. Jorge Santos cómico. Cómico. Pasamos del Jorge Santos guionista, pasamos al Jorge Santos cómico. Bueno, y productor. Ahora hablaremos también de esos temas porque lo primero de todo es muy importante saber por qué eliges el camino de Jorge Santos, voy a ser cómico. Pues por un tema bastante pragmático en realidad, ¿eh? O sea, a mí siempre me ha gustado mucho la comedia de pequeño. O sea, yo empecé a consumir monólogos muy, muy joven. Con 12, 13 años, con mi hermano, veíamos todos los días. O sea, éramos unos junkies de Comedy Central, que en aquella era Paramount Comedy todavía. Y ahí es cuando empezaron todos los... O sea, cuando ya llegaron los chanantes. De hecho, nosotros vimos la generación anterior a los chanantes, que era Agustín Jiménez y toda esta gente. Ya estábamos ahí. Y cuando llegaron los chanantes nos pillaron ya como con el... Entonces, claro, yo eso lo he mamado mucho. Y luego yo estudié guión y me frustraba mucho esa sensación de yo escribir cosas para dejarlas en un cajón, porque claro, necesitas dinero para producirlas. Y de repente, de casualidad, cuando yo estaba estudiando interpretación para cine y tele, un amigo me pidió que le acompañara a un evento que hacían de una escuela que hacen como unas jornadas abiertas para recaudar dinero para la propia escuela, es una escuela autofinanciada. Y entonces que le ayudase con una movida que iba a hacer él. Y me dijeron, oye, ¿y tú no te apetece hacer 10 minutos de algo? En plan, ya que vienes, pues que no te hagas el... Y yo dije, pues igual me hago un monólogo. Y ahí me escribí el primer monólogo, que esto fue año 2016, hace 10 años ahora. Y fue 2016, sí, 2015-16, por ahí. Y entonces fui y lo hice, funcionó bastante bien y fue como, joder, me mola tal. Y el segundo monólogo que hice, que esto además yo creo que no os lo he contado a vosotros, este fue el primero, ¿vale? Y yo ya ahí, claro, la ignorancia, la valentía que hay la ignorancia, me apunté como un mes después a unas cosas que hacía la cadena SER de jóvenes talentos que se hacían como por todo Madrid. Entonces yo me apunté a eso, me cogieron y era en la Plaza Oriente y había como 250 personas. Y ese fue el segundo monólogo que hice en mi vida. Al aire libre. Al ¿no? aire libre Sí, esto me suena de... Y un de- monólogo de que la escribí de apuntado. nuevas. O sea, fue porque, claro, en mi cabeza era como, bueno, ya he contado el otro una vez, ahora habrá que escribir otro nuevo. ¿Y tienes algo de ese texto guardado? Sí. Sí, ¿Y lo has utilizado recientemente? No, era terrible. O sea, funcionó bien sorprendentemente, porque no era muy bueno. Pero me motivó, me gustó. Entonces, eso fue justo antes de estudiar el máster de guión. Luego ya me fui al máster y entonces ella me empezó a picar más el gusanillo. Y en el máster yo coincidí con Rubén Lobato y Eñaut Zuazo, que los dos son cómicos. Eñaut está en Barcelona. ¿Cómo se llama, perdón? Eñaut Zuazo. Eñaut Ceauzu. Es vasco. No, hombre, ya sí, claro, Y- por el nombre. y Hostia, él- no sé quién es.
Él trabaja en la tele vasca y vive, o al menos vivía, en Barcelona y estaba como muy en el entorno de la comedia de Barcelona. Y entonces los tres allí como que compartíamos mucho como nuestros intereses por la comedia y empezamos, de hecho allí nos planteamos hacer un show los tres juntos y todo esto. Y luego Rubén y yo vinimos para Madrid, o sea, yo porque vivía aquí y él porque vino aquí a buscar trabajo. Y empezamos a ir, o sea, yo empecé a ir a micros abiertos porque le pregunté a Rubén, porque yo había visto en redes que él ya había ido a un par, entonces él me dio el contacto. Eso en Barcelona. No, eso aquí en Madrid. Aquí en Madrid. Cuando volvimos. Yo el primer Open que fui fue uno que presentaba Felipe Mateos. ¿Qué se llamaba? Ni me acuerdo. Ni te acuerdas dónde era. Sí, era en Alonso Martínez, en un sitio que se llama Blackbird. Uf. Es Un bar como de rock. ¿Cuántos bares habrán de estos que han intentado hacer? Que han hecho micros abiertos. Bueno, que han intentado el bar, ¿no? Porque al final eso suele ser que va el cómico buscando un espacio y dice, oye, que me dejas este espacio para hacer un Open. Y ya está. Y el tío del bar dice, pues mira, tengo este espacio vacío, pues haz lo que quieras y tráeme gente. Y de esos habrá 40.000. Sí, 200.000. Y eso fue. Y nada, y ya a partir de ahí pues empecé los micros abiertos y cada vez más. Yo ahí curraba todavía en la otra empresa, en Maxart, que era una empresa que vende por Amazon, y fui escribiendo más, me fue gustando. Es verdad que además como que de repente me resultaba muy satisfactorio poder probar lo que había escrito de inmediato. O sea, era como yo escribía y iba a los sitios y ya enseguida lo probaba. Entonces yo tuve una primera etapa de la que estoy ahora empezando a salir, que era obsesión con el texto, o sea, que el texto fuera perfecto, tal. De hecho, me pasaba, me acuerdo, cuando empecé a presentar los primeros Open allí en el bar, sí, en los tequilas, que yo entre cómico y cómico me sentaba así, no sé qué tal, y algunas veces me decías, fíjate un poco en el público, en cómo están, en cómo reaccionan. Eso me decías tú. Sí. Porque yo salía y me apuntaba, repasaba no sé qué. Y ahora ya sí que, con el paso de los años, ya va descubriendo que el texto depende del tipo de cómico que seas, pero para mí es fundamental porque soy muy cómico de texto, pero también hay que aprender a fluir mucho con el público y a escuchar y ver cómo están en ese momento para ajustar cosas, sobre todo para ajustar tono, energía, intangibles que son muy difíciles de controlar, pero que se va aprendiendo con el final tiempo. Y que es aunque se llame monólogo, pero desde la posición del cómico creo que es un diálogo. Sí, porque tú estás reaccionando todo el rato a cómo responde el público. Sí, es así. Vamos, nosotros, fíjate, ahí en el bar hacíamos muchos Open, sobre todo los días de diario, creo que teníamos todos los días, y había días que hacíamos 2. Y claro, pasaba mucho presentador, mucho estilo diferente. Y el tequila, al final lo montamos, de cuando se organizó el tequila, de cogiendo un poquito lo mejor del resto. De poner, oye, la musiquita entre los cómicos, de la energía, esta canción aquí, eso del Tu puta madre de Daniel Es. De esta canción, la previa, esta canción que te sube la energía, métela en este momento, tal. Luego no sé qué más, no me acuerdo ya de qué cogimos los... Bueno, al final la idea que teníamos con el tequila era hacer un show. Un sitio, sí, era un show, pero era un Open que no era tan... O sea, con el objetivo de ver nuevos cómicos y tal, sino también de generar cierto ambiente canalla, porque dábamos un chupito de tequila, descanso, pues al final que se generaba muy buen ambiente y lo hacíamos los jueves. Los miércoles. Y era pues un poco también pues de esa gente que luego al final pues se bebía 2-3 chupitos de tequila, se bebía 4 cervezas, le apetecía quedarse a tomar algo, entonces nosotros ampliábamos un poco más la hora de cierre, porque muchas veces nos pasó que una chica que trajo a los grupos del trabajo vino una vez y estuvo como un mes viniendo todos los miércoles. Claro, al final eso nosotros desde el punto de vista económico del bar, que era nuestro objetivo, porque al final era diferente al de la productora, el bar era decir, oye, pues aquí sí, que se haga caja. El core business es las bebidas, entonces pues intentábamos también llevarlo a eso. Y es verdad, y los presentadores ibais rotando. Sí, yo hacía 2 al mes más o menos. Sí, me acuerdo que era eso que decíamos, bueno, el presentador a alguien que le venga bien para practicar esto también. Pues me acuerdo, verdad, que lo único que pedíamos, oye, pues que tuviera que haya fiesta aquí, ya está, no se pedía nada más. Sí, es verdad, y me acuerdo que lo hacías tú bastantes veces. Y hablando del bar, que allí es donde estrenaste tu primer monólogo. O sea, tu primer monólogo. Sí, de stand-up. Había estrenado antes, 10 días antes, el de Estate quieto niño, que era el del TDAH, pero no es stand-up. O sea, aunque era un monólogo, era un formato más teatralizado. Sí. Aquí estrené el primero y fue muy gracioso cómo surgió el de los 30.
porque ¿sabéis cómo fue esto? Sí, relacionado con tu faceta de guionista. Claro, a mí, vosotros me encargasteis que escribiera un guión para Carmen Orellana. Carmen Libertad. Eso es, Carmen Libertad, que, joder, la verdad que me volaría a volver a leerlo porque no me acuerdo muy bien cómo iba, pero yo creo que estaba guay Era el de guión. una chica que se va del pueblo a la ciudad, creo, Sí. que se va por Porque la habían por casado amor con una persona mayor. Sí. Y sí, de eso. Sí, estaba guay, la verdad que me Y luego molaría volver a acababa de leerlo. la policía, que era un secuestro. Es verdad, que había es verdad, eso no me acordaba. La parte final está muy bien, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que en la parte final nos equivocamos porque en vez de acabar arriba, acababa súper abajo. Sí, pero Coño, está bien también. bueno, Pero es que está- esto era drama, o sea, claro. no era... Sí, Era una dramicomedia. Sí, pero bueno, el caso que yo escribí eso porque me lo mandasteis y luego como que... Dramicomedia, ¿no? Tragicomedia, ¿no? Y dramicomedia suena muy bien también, Tragicomedia. pero sí. Es que tragicomedia es diferente. Claro, bueno. Sí, creo que no es lo mismo dramicomedia que tragicomedia. Creo que son géneros. Creo, no lo sé yo. Vamos, no tengo estudios sobre Bueno, esto. pero- dejádnoslo en comentarios. Pero bueno, que el caso es que pidieron más tiempo para tardar más en estrenar porque no terminaban de verlo fino Lucía y Carmen. Y Que Lucía era la que era la directora, Lucía Fernetti. Y que aquí viene la parte buena de cómo nació los 30. Tú me dijiste, ¿tú no tendrás algo para estrenar este día? Y te dije, sí, claro que sí. Claro, el contexto está que, claro, ahí, Yo no tenía nada, vamos, tenía el material que había hecho, pero no estaba ordenado, o sea, no tenía un show ya, empacado. pero ahí lo hiciste muy bien, porque claro, vamos, yo me acuerdo la escena esa, pues Carmen, ay, Sergio, o Carmen Lucía, oye, Sergio, mira, que en vez de estrenar, no sé, el 20 de febrero, necesitamos ir hasta marzo. Claro, entonces yo en esa posición dice, bueno, pues ahora se me han liberado 3 fechas dentro de nada, y estaba Jorge ahí al lado. Digo, ¿qué, Jorge? ¿Tienes alguna cosa? Y claro, muy bien por tu parte, Sí. por decir sí, irte a tu casa a trabajar. Eran 3 semanas lo que quedaba, está, dije, en claro. 3 semanas saco un show, seguro. Sí. Y es increíble porque el que salió fue a los 30, Sí, que Los funcionó 30 luego que- como un tiro. Cuéntanos un poco, para la gente que no lo conozca, qué son los 30. A ver, es un show que al principio nació como yo cogí todo el material que tenía, lo junté, me daban como 40 minutos, dije, vale, tengo que escribir otros 20 minutos para tener un show completo. Y claro, había que ponerle un título y digo, ¿qué tiene que ver todo esto? Que eran bloques totalmente inconexos. Y pensé, bueno, digo, pues son cosas que me han pasado a partir de cumplir 30 años. ¿Sabes? Que estaba como relacionado con la crisis de los 30. Entonces dije, hostia, pues esto puede ser interesante. Y entonces busqué diferentes títulos, tal. Este fue el que más me convenció, el de los 30 son un vete a la mierda. Hicimos el cartel ahí súper rápido, tal, con Evencio, lo subimos y la verdad es que se vendió bien desde el primer día. Que esto es una cosa... Sí, total. Vamos, yo me acuerdo, de diferencia de otros shows que había en esa época en el bar, que el tuyo sí se notaba que tenía mayor antelación de reservas y mayor volumen de ventas por tu ficha. Yo eso sí lo noté desde un primer momento. Sí. ¿Qué y luego crees que creció. fue el motivo del éxito? Que di un poco de casualidad con... Bueno, sí, un poco en este fue de casualidad, luego ya lo trabajo un poco más, pero que di con un target al que le interesa ver monólogos. O sea, al final, si ves cuál es el público objetivo, es gente entre 30 y 40 años, la mayoría de gente que compra entradas, y entonces al final, pues claro, a la gente de esa edad le pasan cosas de esa edad. Entonces ves un monólogo que te apela directamente y dices, bueno, algo hablará de mí. O sea, si ves un monólogo que se llama fútbol, toros y Benidorm y no te gustan los toros, no vas al fútbol y no verás en Benidorm, pues dices, pues no voy a ir a ver esto porque va a ser una mierda. Vamos, se puede decir que el éxito de los 30 fue suerte. Sí, fue coña, que acerté con el target de coña. Lo que pasa es que luego ya para los siguientes que he sacado, sí que ha estado buscado un perfil de target. O sea, sí que es, vale, quiero hablar de este tema. Sí, claro. Y, Pero en lo busco. ese momento... Ese fue lo que se llama una serendipia total. O sea, sí, porque... total. Un golpe de suerte y, vamos, y te digo una cosa, y gracias a eso, que en verdad mucha gente dice, coño, la barriga, ¿qué viene a hacer los shows, los carteles? Pues mira, este fue un ejemplo de decir, esto fue pura suerte. Sí. Que cierto es que a raíz de ver cómo funcionaban los 30 y analizar el porqué, pues ha venido el resto de cosas. Es así, es decir, yo siempre, al show le tengo especial cariño porque al final fue el primer show que nos permitió crecer, ver mundo, ver España en este caso,
y poder montar una empresa. Sí, y sí. luego, a raíz de esto, del éxito de los 30, pues vamos, el Montar resto de otros. cómicos también se han visto Sí, es favorecidos. que yo me acuerdo que, fíjate, cuando lo estaba escribiendo, bueno, cuando ya lo había estrenado, lo había hecho varias veces y estaba yendo bien, Miguel Iríbar sacó un de que justo estaba entre proyectos y que si alguien quería coger asesoramiento, entonces yo lo cogí con él. Y él resulta que me dijo, pues fíjate, yo he estado 6 años haciendo un show que se llamaba Treintañero Terminal. Y dice, y lo vendía todo. Y claro, y era un poco la misma historia. Y es verdad que esto, claro, para mí fue, o sea, yo cuando dejé el otro trabajo para montar, o sea, para empezar a montar shows, yo en mi cabeza era, si consigo ganar lo mismo que gano en ese sitio, incluso un poquito menos, pero haciendo esto que me gusta, yo ya me doy con un canto en los dientes. Sí, total. Pues en 6-7 meses ya estaba ahí. Y es porque los 30 funcionó bien. Y eso nos permitió cosas como que yo ni me planteaba tan pronto, o sea, tan al haber empezado. Yo me acuerdo muchísimo la primera Galileo. De repente, la sala Sí, Galileo en Galilei. verano, un 24 de Sí, julio. pero una sala que para mí había sido una mítica, que yo había ido a ver ahí a Faminio Cansado, pues eso, había actuado muchísimo Joaquín Reyes, ha pasado por ahí todo el mundo, Goyo Jiménez, tal. Entonces, claro, de repente... Sí, hombre, tú ves la pared de la fama de la sala Galileo. Claro, hostia, y no, mola flipas. mucho, ¿eh? Sí, Vamos, sí, ahora es la nueva, es que no he ido a verla, pero la antigua... Las han mantenido, las fotos. Claro, eso Sí. es historia al final. Sí, y entonces, claro, para mí de repente, una Galileo, digo, hostia, sí, vamos, y de repente se vendió, no se llenó, pero se vendió bastante bien. Y fue como, hostia, qué guay. Sí, ya me acuerdo, se vendieron 160 y eso, un 24 de julio. Que decías, tu víspera del puente de Santiago, que hubo puente ese año, 2023. Y sí, fue una sorpresa decir... Sí, hostia. también creo que han pasado, o sea, quiero decir, el por qué o sea, esto es imposible preverlo a priori, pero analizarlo a posteriori creo que es más sencillo. Y creo que para que fuese bien los 30 y en general el stand-up, creo que yo he tenido mucha suerte de entrar en un momento muy bueno, porque aunque pareciera malo, porque yo me acuerdo que nos comimos toda la pandemia, que yo me acuerdo actuando en el bar para 6 personas. Sí, bueno, 3 claro, grupillos. el show nació en finales del año 2021. Sí, nació después, pero antes de eso, yo me acuerdo que ya Aimar ya llevaba un tiempo... Ah, bueno, sí, en el bar, sí, bueno, y tú actuabas. Claro, y entonces allí, claro. yo ahí iba a los que hacíais que eran de varios cómicos. Y yo me acuerdo en el bar, tanto de los mojitos como de esos de shows verdad, de sí. varios, de hacerlo para 6, Sí, 8 para 8 personas. Sí. Y eso fue todo desde que se abrió pandemia. Y fue pim, 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 pim. Yo es verdad que en pandemia escribí muchísimo, o sea, me vino muy bien para sacar texto nuevo. Y luego, claro, ¿qué pasa? Que después de la pandemia, cuando ya se liberó todo, la gente tenía muchas ganas de hacer actividades fuera. O sea, la gente de repente le apetecía. Entonces, claro, pues te pasaban esas cosas de repente un 20 y pico de julio y se llenaba la sala, porque la gente tenía ganas de hacer cosas fuera. Entonces, yo creo que en eso, o sea, creo que se juntaron dos cosas, en plan, haber acertado con el target y la época temporal, porque yo creo que ahora es mucho más jodido. Sí, bueno, ahora hay mucha más oferta. Ahora, creo, pero luego el show, por ejemplo, lo llevaba fuera a Barcelona. No sé dónde fuimos. Es que la primera vez fuimos al Condal. Sí. Claro, que dices tú, 600 butacas, allá que vamos. Y se vendieron 350. Sí, una cosa que dices tú, coño, Sí, pues sí. bastante bien, ¿sabes? Luego al Golems se llenaba también, creo que no sé si fue los fines de semana con seguido. todas las que fuimos al Golems con los 30 se llenaron. En Ciudad Real, ibas a Castellón, en Sevilla un paté, 300 2 y patés pico, llenamos en dos Sevilla. patés. Sí. En Valencia, ¿has estado en El Valencia? Carolina. En el En Teatro Valencia, en el Carolina. ¿Pero Carolina. en Flumeno estuviste? No. ¿Dónde más O en has la placeta, estado? no, en la placeta no. No, estuvo en Bolaños. Valencia, En en Bilbao. Valencia sí que tuvimos una buena. Bueno, sí, joder. Que tuvimos un doble bueno, pase en bueno. un sitio pequeñito. En La la sala de las Girasol. pipas. La sala Girasol. La sala de las pipas, coñote. Vale, Girasol, dilo, de verdad. A Sí, ver, sí. a Bueno. ver, esto al final es comedia. Ya Sí, está. Es sí, una sí, sala comedia, donde sí. se programa Pero bueno, comedia, que sí, ya que por está. donde lo movíamos Sí, vendía sí, bien. que- Entonces de sí, repente, sí. claro, nos dio mucha opción para... Bueno, Para dar a conocer. vamos a cortar porque nos estamos enfrascando y no estamos continuando, ¿vale? Sí, perdón. Más que nada porque ya llevamos la mitad de la entrevista y vamos todavía por el primer punto. Entonces vamos a intentar dinamizar esto un poco. Tú Jorge, córtame, yo voy a... Yo voy... ya, pero bueno. Sobre todo, tú, o sea, nosotros te conocemos, sabemos que eres una persona que eres muy trabajadora, pero tú que valoras papá, más- mamá, ¿veis? ¿Tú qué es verdad que valoras o qué crees que es la clave del éxito? ¿El trabajo o el talento? Las dos, me explico. Creo que hace falta tener
una base de talento que si no la tienes, no puedes, pero luego creo que una vez que tienes eso, de ahí para arriba influye mucho más el trabajo que el talento. O sea, hay gente muy, 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 muy talentosa que son unas máquinas, pero que no les está yendo bien porque no curran mucho. ¿Sabes? Y eso yo, de hecho, lo aprendí estudiando guión. Había un profesor de guión que es una máquina y decía, yo lo que he visto a lo largo de mi vida es que no llega, o sea, no curra más la gente más talentosa que he conocido, curra más la gente que más curra. Y es verdad que hay que llegar a hay que tener una base, pero luego ya de ahí para arriba es trabajo. O sea, sobre todo en una cosa como estas, que la comedia es mucho ensayo-error. En plan, yo escribo muchísimos chistes y la mayoría no funcionan. Pues yo los escribo, los pruebo, no funcionan bien, pues los archivo o los tiro. Y sigo escribiendo cosas nuevas hasta que funciona. Claro, sí, total. Vamos, yo tuve una vez, hice las prácticas en la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante. Y estaba el gerente, la secretaria y yo. Y yo me acuerdo del hombre, le gustaba mucho, o sea, ya tenía sus 65 años, como no contar batallitas, pero que era un hombre, pues eso, que como le veías que tenía la ganas de transmitir la sabiduría que había cogido en su vida profesional a lo largo de toda su carrera. Y me acuerdo que decía mucho que el éxito es 1% talento, 99% trabajo. Sí, es que influye mucho y luego también, claro, que hay otros factores que influyen. O sea, la suerte influye. Por ejemplo, de los 30 fue suerte. Ahora, que si no te pilla currando, no te sale. Y luego, ¿cuál es tu situación? Porque yo tenía una suerte enorme que es tener una red. Porque yo soy de Madrid. Entonces yo lo acabo de dejar con mi exnovia, me había vuelto a casa de mi padre y yo me podía permitir dejar el trabajo donde estaba y tomarme unos meses para intentar lanzarme a la comedia. Y a mí, si me hubiese ido mal, no hubiera pasado nada, porque no estaba pagando un alquiler, no tenía que pedir dinero prestado a mis padres, o sea, pues si me hubiera ido mal, me hubiera vuelto a buscar otra vez trabajo. Entonces, todo eso es como Claro, es importante. son cosas que influyen. Vamos, seguro que habrá alguien que no pueda, lo que ha dicho de pedir Claro. dinero a mis padres, a lo mejor otro es que no puede ni pedirlo. Claro, por eso. Y la seguridad de que tu entorno, en plan, a mí me apoyaron un montón desde que dije que me quería dedicar a esto. Entonces, claro, al final lo haces con otra... Tienes como otro feeling, te sientes acompañado, puedes hacerlo y tienes la oportunidad de fracasar. Que es que hay mucha cosa, estos mensajes como de emprendedores de hay que fracasar, no sé qué, es como sí, pero tienes que poder fracasar, porque hay gente que no puede. Sí, si tú tienes que pagar una habitación en Madrid de 600 euros, tienes que trabajar. Y yo he vivido lo que es escribir mientras trabajas y escribir sin trabajar y es otra película. Porque yo ahora me levanto, doy un paseo con la perra, me voy al gimnasio, tomo algo de almuerzo y a la 1 de la tarde me siento a escribir hasta la hora de comer, cuando debo escribir cosas nuevas, como y por la tarde me pongo otro rato y tengo el cerebro fresco. Ahora, tú llegas a escribir después de 8 o 9 horas en la oficina, que tienes el cerebro frito, no te salen igual los chistes, estás cansado, no te apetece, claro, es súper fácil tirar la toalla. Claro, hay mucha gente que está en esa situación ahora mismo, pero se quiere dedicar a la comedia. Yo cuando lo veo de fuera, claro, yo pienso, digo, lo que primero que tienes que hacer es reducir tus horas para trabajar en otro lado. Si quieres enfocarte en esto, yo hice una media jornada. Yo hice pues, 9 meses yo hice 9 meses de reducción de jornada a 30 horas semanales porque veía que si no, no podía. Y yo es verdad que yo tenía claro que me quería dedicar a esto. O sea, yo aposté fuerte, en plan de, vale, quiero ir a tope, pero es verdad que podía. Claro, sí, otra gente y no que puede. luego lo que tú dices, de lo que te pille trabajando. Sí. Nosotros a la hora de programar, cuando programas una sala como la del Soho Club, claro, tú sabes que esta persona se dedica exclusivamente a la comedia, es decir, das por hecho que tiene disponibilidad no 24/7, sino 7 días a la semana, pero claro, hay otro que tiene trabajo y dice, vale, es que sé que no puede aquí. Entonces, parece una tontería, pero a la larga, lógicamente, priorizas al que mayor disponibilidad te da. Es así. Claro, sí. Total. Sí. O sea, al final, bueno, pues es un poco lo que te ha pasado a ti con el tema de Pablo, que ya lo vamos a introducir, que es la persona que actualmente está haciendo el show de los 30. Pues al final tú decides si le quiero poner tiempo a otro show que tú consideras que puede tener más valor, también porque los 30 ya has comentado antes que tienes 36 años, ya pensabas que no era tu nicho, ¿no? Por decirlo así, o que ya no estabas para hacer ese personaje y buscas un nuevo actor, llamémoslo así, un nuevo cómico. Sí, intérprete para... que es quien está ahora mismo desarrollando ese show. Que lo está haciendo Entonces, de puta madre. claro, lo primero de todo es cómo es esa sensación de enfrentarte a decir,
y hasta aquí, tengo que buscar a alguien para que haga esto porque sé que el producto funciona y lo tengo ahí. Pues un poco de vértigo al principio, porque es verdad que llevamos 4 temporadas y funcionaba súper bien. Y claro, dejar un monólogo que está vendiendo bien es muy complicado. O sea, es una decisión muy difícil de tomar. Pero es verdad que ya era como, hostia, ya me estoy pasando de la edad. Yo hablo aquí de que esto, la crisis va de los 30 a los 35, ya paso los 35. Igual es un poco, o sea, igual no me quiero como quedar viejuno y también me apetece a mí seguir avanzando, escribiendo cosas nuevas, estrenando otros shows, que al final yo ya estaba con todos locos a la vez, entonces mi limitación temporal ya era eso, ya estar con más de 2-3 shows es un poco inviable. Y al principio estrenamos con otro chico allí en Barcelona, con Edu de Guirior, que tiene un estilo mucho más de interacción con el público. Entonces hicimos un par de meses o 3 con él. Funcionaba bien, vendía bien y tal, lo que pasa es que el estilo no era el que se ajustaba exactamente. Entonces lo hablé con él y le dije, tío, yo creo que tú, que has descubierto que te gusta este formato, deberías tirar más por allí, y ya buscamos a Páblez, que es una persona que es justo el perfil de lo que hemos dicho antes, una persona que curra, que flipas, o sea, es currante, 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 le mandé el texto, a las 24 horas ya estaba preguntándome 200.000 cosas y dices, bueno, esto es una gozada. Entonces al final lo que hicimos fue, entre él y yo hablando y tal, ir adaptando cosas que a lo mejor a mí me funcionaban y a él le funcionan menos, y al revés, cosas que él veía que le podían funcionar y que no estaban en el show, fuimos incorporando tal, y ahora la verdad que ha quedado un show de los 30 que es muy distinto al que hacía yo, aunque esencialmente el texto es el mismo, pero el monólogo muy diferente, porque el intérprete es otro, y le ha dado muy bien, como le ha pegado como un barniz así de su personalidad, que a mí, vamos, lo he visto 3 veces y me parece que está funcionando de puta madre. ¿Te sentiste raro la primera vez que lo Sí, escuchaste? ver a otra persona haciendo tu texto que has hecho tantas veces es muy raro. Pero fue raro bien, porque ves la reacción del público y ves que los chistes funcionan tirados de otra forma y funcionan igual, y que donde están los remates están y que entran. Y, o sea, fue satisfactorio, me moló mucho ver Yo eso. en el caso a Edu le vi en directo, allí en Barcelona, y luego a Pablet no le he visto en directo, le escuché en directo. De él estar aquí actuando y tú y allí. estaba yo en la oficina. Y claro, al final fue decir, y encima con la vocecilla que tiene Pablo, que tiene una vocecilla muy característica. Me sonaba raro de escucharlo, Sí. eso, los chistes que tú estás acostumbrado a una persona, la manera de actuar, el remate corporal siempre se hace de esta manera, etcétera, a totalmente escuchar las mismas palabras en otra persona. A mí sí se me hizo muy, muy, muy raro. Claro, porque vosotros también es que los 30 lo habéis visto 200 veces, lo sabéis de memoria ya. Y al final eso también, el hecho de decir, vale, tengo un show que vende entradas, pero yo ya no puedo hacerlo porque eso ya estoy en una edad superior o artísticamente quiero probar otras cosas, eso es muy de productor. Decir, oye, pues busco una persona que haga este show y yo me dedico a otras cosas. Sí, es un poco, o sea, yo he currado de productor también en otras ocasiones, no con esto, pero sí con cortos y con cosas del estilo, pero no sé, creo que me vino un poco como porque me daba pena dejar de hacer o archivar ese texto que estaba funcionando muy bien. Es verdad que lo grabábamos el especial y algunos clips vamos subiendo y tal, pero me daba pena que se dejase de hacer. Es verdad que con otros shows, por ejemplo, no lo haría. Aquí, de hecho, sí que hubo 2 o 3 cosas que eliminé, que eran cosas más personales, que hablaba de mi padre, que hablaba de mi exnovia, tal, y esas cosas las quité y las sustituimos por otros bloques distintos que también funcionaban bien. Pero, por ejemplo, con el de Todos Locos, el otro monólogo que hago, que es el de salud mental, ese es súper personal y hablo de un montón de cosas que me pasan a mí, y ese no me gustaría que lo hiciese otro cómico, por ejemplo. Entonces ese no lo Sí, cedería. total. Sí, vamos, yo creo que ese no tiene mucho más sentido por la temática. Sí, Claro. sí, totalmente. En cambio, este era una temática muy generalista y los chistes, la mayoría, salvo esas 2 o 3 cosas que quitamos, son chistes que aplican a cualquier persona de esa Y que edad, gente de ¿sabes? 30 años siempre va a haber. Sí. Es decir, porque a lo mejor el tema de la salud mental puede estar más de moda, menos de moda. Es decir, ahora mismo está muy de moda, por decirlo Sí, ahora así. está la gente Dentro de está muy 30 años sensibilizada y no tal. sabemos cómo va a estar. Bueno, sí digo de moda, pero Sí, pero bueno, que sí, etcétera. que está en que es Sí, un- que está que está en el palpable, día a día. Sí. efectivamente. Dentro de 30 años no sabemos dónde Claro, va a estar. pero gente de 30 va a haber siempre, efectivamente. Y si ahora hay alguien escuchando que dice, coño, pues esta gente que ya no hace los 30, voy a hacerlo yo. Está registrado el nombre, con lo cual no podéis hacer nada con eso. Pero sí, gente de 30 años va a haber siempre. Es así. Bueno, y hablando de nuevos proyectos, claro, tú sustituyes, por decirlo así, tú Todos Locos lo mantienes y ahora creas un nuevo show. El de No eres tú, No soy eres yo, tú, pero tú también un poco. Eso es. Ujú. De hecho, Vale. solapamos, hubo 2 meses que estuve haciendo los Bueno, 3 a la vez de hecho- y me estaba volviendo loco. Hostia. De hecho, Queda demasiado. en 2 fines de semana tendríamos que ir tú y yo
a Pamplona Hacer el y al último de los final 30, sí. se ha cancelado por motivos de agenda. Y curioso que no estaba muerto, estaba de pajeanda. Es que de repente me acuerdo que estaba con Sergio y dice, ostras, si teníamos los Sí, 30 porque, todavía claro, porque muchas veces, que eso en pasaba mucho Pamplona. con los 30, que se programaba a Sí, mucha distancia. Yo me acuerdo una sensación, ahora volvemos a este, pero me acuerdo una sensación que fue como un poco de vértigo, que fue en 2020, finales de 2023, me parece que fue, salió una fecha para el 10 de diciembre de 2025, que dije, ¿qué? En Sevilla. Fue, no sé si fue finales, fue principios. O sea, no me acuerdo si fue enero del 24 o si fue diciembre del 23, pero era a un año vista. Sí, claro. Sí, sería porque yo lo que... Había ido antes o Bolaños o alguien sí, claro, así. fue Bolaños, que creo que fue en fuimos diciembre, enero y o- ya en cuanto se hace la liquidación ya le estoy pidiendo el año Claro. que viene, claro. Entonces, claro, de Sí, sí. repente, a un año vista, en plan, oye, que si hacemos los 30 en Sevilla en 2025, digo, "Puf, yo qué sé". Digo, pues sí, claro. Y ahora ya me acostumbro más a esos Vamos, márgenes. de pero hecho, sí. fíjate, me ha venido a la cabeza con Imar en Castellón, ¿qué fue lo que pasó? Que tenía actuación, creo que era un... Noviembre del 25, un 25 y de era en noviembre octubre de del tal, y ya había 2020. gente comprando. Sí, es verdad que abrimos las fechas con más de 13 meses vista. Claro. ¿Qué quiere decir? Que la gente ve Noviembre, pero claro, es del año siguiente. Eso es. Y me acuerdo que hubo gente que compró Sí, y sí, les sí. escribimos a decir, oye, que muchas gracias, Pero que es dentro de un pero año. tener en cuenta que es dentro Sí, de un año, etcétera. Como si fuese Bad Bunny. Y creo que me acuerdo que dimos, oye, si quieres que te damos la entrada, pues oye, lo entendemos, es así. Y creo que nadie escribió para decir no, sino que se quedaron las entradas, ya. oye, pues ya Pues las ya tenemos tenemos. plan, para dentro de un año. Ya tengo el plan, ¿eh? Si no lo cuadro con Sí, mis sí. amigos, ya es para matarlos, ¿no? Sí, sí, pero vamos, a mí me gusta bastante coger todas las fechas con, Sí, con bastante antelación. tiempo, No, con eso está antelación bien, la verdad. y te quedas tranquilo. Sí, sí. Pero bueno, eso, el show Sí, nuevo. El show nuevo. Volvemos a ese show no eres tú, soy yo. Lo primero de todo es cómo es afrontar este nuevo proyecto. Es decir, yo tengo un proyecto que está funcionando, lo cedo para yo hacer un nuevo show. Que ya tienes un objetivo que es como mínimo llegar a ser lo que ha sido los 30. Y cómo es luego el proceso este de decir, vale, ¿de qué quiero hablar o qué hago? ¿Tengo ya este texto y en base a este texto creo el show? ¿Cómo lo hiciste en este caso? En este caso, bueno, el de en medio, el de Todos Locos, ese surgió en paralelo al de los 30 porque me apetecía hacer otra cosa, que ese no tenía tanta... O sea, no tenía pretensiones de crecer tanto, que luego ha ido muy bien, pero era, de hecho, cuando lo planteamos Todos Locos, yo pensaba, que lo habíamos hablado mucho, de para una sala medianita, pequeña, que vayamos pudiendo hacer algunas fechas a la semana y tal. Y ese lo escribí porque me apetecía la temática. En plan, quiero hablar de salud mental. Y vi bloques que ya tenía medio escritos, los fui metiendo, tal. O sea, se fue creando como más orgánico. Este de No eres tú, soy yo ha sido totalmente desarrollo desde cero. O sea, ha sido, vale, voy a dejar los 30, hay que sustituirlo por otro, hay que buscar un show que sea comercial, que vaya a un público parecido al de los 30, porque ya me está empezando a pasar que tengo mucha venta cruzada. O sea, hay mucha gente que había visto los 30, le había encantado y quería ver otra cosa. Venían al de Todos Locos y les gustaba mucho, querían ver otra cosa. Entonces yo decía, ostras, es que tengo que sacar otro show porque la gente lo quiere ver. O sea, me escribía bastante gente y luego después del monólogo y así. Y entonces aquí estuve pensando de qué temas me apetecía hablar, en plan, qué cosas me están tocando ahora, en qué... O sea, porque para mí eso es una cosa que creo que sí que es súper importante, que suena un poco a cliché, pero que yo creo que de verdad, al menos para mí, es clave escribiendo, que es que el tema te tiene que apetecer y te tiene que tocar. O sea, tienen que ser cosas que te estén pasando. Porque a mí me dices que te escriba ahora de, pues eso, un monólogo de algo que yo no sé. Sobre cambiar ruedas de coches. Claro, o pues eso, el material que hace Javito, por ejemplo, me dice un material de Javito Rivas, que es un cómico que está muy centrado en motor, ¿vale? Un monólogo sobre motor. Pues algo me inventaré, pero probablemente no va a ser ni la mitad de bueno que lo que pueda hacer él, porque no es mi tema. Ahí sería guionista y no cómico. Ahí sería guionista y no cómico, claro. Ahora, ¿qué pasa? Que estuve analizando un poco de qué cosas me están pasando ahora. Entonces, una cosa que yo noto que en este momento vital en el que estoy me influye a mí y a mucha gente alrededor es el tema de las relaciones humanas y las relaciones de pareja. O sea, tanto cuando tienes como cuando no tienes. Porque es un momento muy nuclear en el que la gente empieza a tener hijos, en el que la gente empieza a tomar como decisiones. O sea, como que hasta esta etapa hay mucha gente que se está un poco más atrás, pero hasta los 20 y pico así,
bueno, es un poco más, vas conociendo gente, tal, pues igual tienes pareja, pero no lo tienes puesto desde un punto de vista como tan relevante en la vida. Entonces dije, vale, pues creo que quiero escribir de ese tema. Y una vez que ya sabía el tema, busqué título. Lo primero, antes de escribir, ni un chiste. Que esto sí que además lo hice con mis propios seguidores. En plan, la gente que ya me había visto, yo tenía 4 propuestas de nombre de monólogo que eran sobre el mismo tema. Y hice una encuesta abierta a mis seguidores de, oye, o sea, ordenadme cuál os gusta más, o sea, de más a menos. Y ganó este aplastantemente. Tenía un 68% de los votos como la que más gustaba. Entonces ya está, ni me lo planteé. Y a raíz de ahí empecé a escribir. Y empecé a escribir puramente como se escribe, o sea, como hubiera escrito un guión de una peli. O sea, una estructura de cómo es el arco, o sea, el desarrollo de dónde empiezo a contar. Y luego ya lo he ido retocando, reestructurando y tal. Pero eso lo escribí de cero. ¿Cómo gestionas que este show no tenga el mismo impacto inmediato que los 30? Bien, o sea, en realidad, si analizas los datos en bruto, este está yendo mejor, si lo piensas. Porque, claro, los 30 vendió mucho de manera inmediata, pero era un mucho de esa época. Si miras los números, vendían 20, 30, 35, 40 entradas, más o menos, en 1 o 2 pases a la semana, durante los primeros 6 meses. Luego ya, hubo una etapa de como 9 meses que estábamos en el local en The Moon, y ahí hacía 4 pases a la semana, y ahí ya sí que estaba vendiendo muy bien, pero claro, eran todas las horas premium. Tenía 2 el viernes, 2 el sábado. Y ahí se llenaban. Y eso eran en total 240 personas, pero en 4 pases premium. Y luego ya, según ya fue rodando el show y fuimos teniendo como Fuencarral, que fue el salto fundamental, fue la Sala Humor Fuencarral. Y ahí fue cuando petó. Pero claro, ahí es una cosa que para mí es clave para el crecimiento de un show, es estar fijo en la misma sala, en las mismas fechas, durante Sí, un de periodo manera largo. estable, que ahí estuvimos 2 años. 2 años. 2 años, se cumplieron los 24 meses. No sé si llegaron los 24 meses, pero Empezamos 20. en octubre, yo creo que fueron de octubre de Acaba. 2023, marzo 2025. O, sí, en Sí. marzo se acabó. Sí, bueno, Sí, pues sí. eso. Pero joder, no, hombre, yo creo que el de los 30 vendía más que... En números absolutos no. Lo que pasa es que ahora también influye que yo tengo más seguidores y tal, pero si tú los miras en los primeros meses, claro, desde el principio ya ha vendido en muchos shows 35 o 40 entradas en días entre semana. Claro, eso los 30 lo ponías un martes, que alguna vez lo hicimos, y vendía 10, 12 Sí, pero entradas. date cuenta también la diferencia está que The Moon no está en una ubicación no tan buena como Sí. donde está No Eres Tú, que está en Plaza España. Sí, claro, pero y también influyen, o sea, creo que no se los puede comparar porque Sí, sí. influyen diferentes factores. Creo que los 30 fue como un dardo a la diana Sí, sí, comercial total, totalmente, total, sí, sí. y que el crecimiento de No Eres Tú es muy distinto. También es verdad que cuando lo sacamos no era tan ambicioso como pretender que saliera ya funcionando como los 30. Pero es verdad que el material a mí me parece mejor. O sea, a mí me parece que los chistes son mejores y el público lo está recibiendo muy bien, están funcionando muy bien. Entonces hay muchísima recomendación. O sea, a la gente le gusta y lo ve. Pero, por ejemplo, lo hemos llevado a Zaragoza, había 100 entradas para vender, se han vendido a 100. Y se vendieron rápido, además. Entonces, o sea, lo que no sé, porque no hemos tenido la oportunidad todavía, es cómo funcionaría si se pone en una sala como la de Fuencarral todos los Un sábados a sábado, las sí, 7 a las sí, 9, total. no uno, sino Sí, que eso en- es. Que ahora mismo no lo tenemos. Claro. Sí, un sábado, pues sí te lo van a dar. Pero la estabilidad. No, que la es lo que se estabilidad que necesita, teníamos, sí, que es sí, lo que para mí hace que sí, un total, show crezca. totalmente. ¿Y tú cómo llevas el paso ese de, claro, de con los 30, de vender 300 entradas, bueno, 320 el aforo que tenía todos los sábados, incluso algunos sábados haciendo doblete, Sí, que son 700 entradas? sí, sí. O, Hicimos- bueno, cerca de hubo 700. 3 dobletes que hicimos llenos. Que es una, Que es una locura es una eso, pasada sí. eso. Es decir, ¿cómo llevas después de lograr a vender esos números ahora? Que lógico que los shows se venden, Todos Locos está en Gran Vía, en el Teatro Sofía, y luego No Eres Tú está aquí. Los dos shows venden, pero en cantidad menor a los 30. Es decir, ¿cómo se lleva eso, el pasar de vender 600 entradas a vender 150? Pues mejor de lo que pensaba porque los números sí están acompañando. O sea, me refiero, no estoy facturando evidentemente lo mismo, pero sí que estoy actuando mucho más. Antes a lo mejor hacía 12 actuaciones al mes y ahora estoy haciendo 20. Entonces, por un lado, vas medio compensando. Y luego, pues hombre, obviamente no me da para ahorrar lo mismo que ahorraba antes, pero la parte que más me preocupaba a mí, que es como, hostia, a ver si me voy a pegar un piñazo y tal, sigue cubierta. Entonces, en ese sentido, bien, pero es verdad que a ratos
entra como el agobio de ay, quiero otra vez tener esto. No tanto por las entradas, sino por la estabilidad. O sea, el decir, la calma que te da, porque de hecho para mí, fíjate, esto igual es un poco contraintuitivo, pero a mí ahora mismo, si me ofrecen todo, y a lo mejor sería un error, pero si me ofrecen todos los sábados una sala de 350 personas o una sala de 180, cojo la de 180. Porque me parece que en el largo del año es una opción más interesante, porque en temporada alta probablemente vas a llenar siempre y en temporada baja, en las fechas que peor vayan, probablemente te quedes en 90, 100, que ya se hace bien una sala de 180 y que económicamente sale mejor. En cambio, en temporada baja una sala de 300 y pico, te quedas con 80, 90 y tienes la sala muy vacía, cuesta levantar el show. A mí me preocupa más que el show esté ajustado a la sala a la que tiene que estar que sea una sala muy grande. Porque hay una cosa que para mí sí que es importante, que es la percepción del show. A mí hay veces que por lo que sea, se ha vendido más flojito, lo que sea, y me toca hacer pues un monólogo que habitualmente funciona muy bien en una sala muy grande con poca gente, y el show pierde mucha calidad, porque para la gente que lo está viendo no está rodeado de ese ambiente. Entonces, claro, a lo mejor lo hago para 60 personas en una sala de 200 y esas 60 personas lo han disfrutado menos que si hubieran estado aquí, que hubiera estado la sala a rebosar y hubiera habido un ambiente que es el adecuado para el show. Entonces, creo que no ha sido tanto el golpe, porque sí que los otros shows me han ido funcionando bastante adecuados con las salas donde estaban yendo. Vamos, y que hay también una lección que yo creo que se aprende, es que esto es una carrera a largo plazo y que es así. Y que es una montaña rusa. Es Claro. decir, lo que tienes que hacer es que, hombre, lógicamente los picos, cuanto más alto mejor, y los valles que sean menos valles. Sí, pero que al final es eso. Pues en este caso, lo que hemos hecho, que eso también es trabajo vuestro sobre todo, es, vale, hay que compensar la pérdida por un lado de volumen en una única actuación, repartirla entre más actuaciones. Sí, total, claro. Hemos tenido meses que sí que han ido muy bien, que he hecho, o sea, diciembre tuve 27 actuaciones. 27 actuaciones en 31 días que tiene diciembre, quítale Nochebuena y Nochevieja, que esos días no se actúa. Bueno, espérate, no me salen los números. Sí, es que hubo mucho doblete. Claro, eso voy a decir, te hinchas la doblete. Bueno, claro, fue diciembre, sí. tal, etcétera. Sí. Claro, entonces al final, pues bueno, es más curro. A veces sí que acabas un poco fatigado. Algunas semanas que me ha tocado hacer mucho viaje, que he tenido viernes un sitio, sábado otro, domingo otro. Bueno, pues acabas un poco más cansado, pero luego al final, como entre semana es todo más tranquilo, no... Y bueno, una cosa que comentabas antes, que es el tema pues eso, de que al final te da un poco de tranquilidad. Ahora que ya has encontrado esa tranquilidad tanto económica como social, por decirlo así, ¿tú te permites ser más selectivo con todos los trabajos que quieres hacer, actuaciones, o inviertes ese dinero ese tiempo en buscar nuevos retos? No, la realidad es que, o sea, yo creo que cuando eres autónomo, relajado no estás nunca. Yo ahora además me acabo de comprar un piso, entonces me he quedado a cero de ahorros y entonces estoy en ese punto de volver a querer hacer un poco de caja, porque para mí hubo un momento clave que eso fue con los 30, cuando llegamos a Fuencarral, que había sido un poco una cosa que había tenido yo en mente, era cuando yo tenga en el banco el dinero suficiente como para que si me va mal, me rayo, lo que sea, y paro, pueda estar 8 o 9 meses sin currar, digo, vale, ese es un colchón que me da como para, yo qué sé, pues si quiero hacer un máster o lo que sea. Claro, eso ahora ya lo he perdido otra vez y lo tengo que volver a coger. Pero lo que sí que me pasa es que estoy cada vez un poco más seguro con el texto que hago, sobre todo, que es una parte como que a mí me importa. Y noto que voy creando comunidad. O sea, que la gente realmente me va siguiendo. O sea, no tengo tantos seguidores, pero sí que tengo muchos seguidores como muy fieles, que les mola mucho, que te vienen a ver aquí algún día y acabas, dices, es la cuarta vez que te veo. Y dices, ostras, pero eso qué bueno, guay. Porque ahí deja de vender tanto el show y empieza a vender la persona. Que eso sería el escenario ideal. Sí, pero claro, eso yo creo que es un proceso que es largo. Sí. Que, hombre, quitando casos de Juan Dávila, Galder, etc. Bueno, no, pero el de Juan Dávila en realidad no, porque Juan Dávila
Bueno, sí. pegó un petardazo, Sí, el petardazo, pero llevaba 20 efectivamente. años currando en Sí, esto. sí, que ya tendría Entonces, su pequeña comunidad. Pero claro, me claro. refiero ya a una comunidad que te permita, vamos, Hmm. liar la que está liando. Es decir, pero el Pero bueno, eso proceso es un que caso tú llevas. excepcional. Sí, sí, claro, es Pero, algo totalmente excepcional, pero yo creo que el camino que tú llevas es poquito a poco. ¿Eso Sí. por qué hace? Porque el día de mañana sacarás otro show y la gente es como un sello de calidad. Claro, Dice, si es de ya he Jorge visto, Santos será bueno. Claro. Y eso pasa, y eso en Sí, el sí. largo plazo creo que es cuando lo vamos a ver seguramente. Sí. Bueno, vamos a hablar ya vamos a ir acabando porque nos quedan escasamente 5 minutos más el juego de Sergio. Una serie de preguntas así sobre tu persona como tu futuro, es decir, qué es lo que le pedirías al futuro y qué le dirías sobre todo a ese Jorge Santos cuando estrenó su primer show. Vale, por partes. Lo primero, bueno, lo que le diría es que si él viera, o sea, si yo viera hace 5 años, 5 años, sí, cómo ha ido, fliparía. En plan, o sea, ni en mi mejor escenario estaba aquí. O sea, a mí realmente, de verdad, me valía con que me hubiera dado para un sueldo normalito, como lo que ganaba en otro sitio, que me diese para pagar un alquiler y poco más. Y yo con eso ya estaba feliz, porque tampoco es que me hagan falta grandes cosas. Y me vale mucho más el trabajar en algo que me guste, realmente que me motive, porque eso es una cosa que yo siempre he sufrido mucho en otros curros, que si no estaba muy motivado, pues eso. Y luego, de hacia el futuro, la realidad es que para mí es poder seguir haciéndolo y tener tiempo de calidad. O sea, eso es una cosa que a mí ahora mismo lo tengo y que me gustaría no perderlo. Y si es como, ¿cuál sería el escenario ideal? A mí me gustaría poder hacer más cosas. O sea, por ejemplo, a mí me encanta radio o un podcast que funcionase bien. O, ¿sabes? Entonces, si yo pudiera... Un podcast que funcionara bien diciendo el que tengo ahora mismo no funciona. Hombre, No, pero- sino pero- los de, o sea, los pero- podcasts que tiene la gente que les dan dinero. Sí, O sea, un estirando el que chicle, te la dé dinero ruina, un sí, sí, podcast, entiendo. ni siquiera ese nivel, pero que te dé dinero un podcast ya no es dinero para ganarlo yo, sino que no cueste dinero. Sí, sí, total. O sea, voy a matizar la pregunta, o sea, la respuesta. Tener un podcast que no cueste dinero, con eso me valdría. Que no me cueste dinero a mí y que dé para pagar a la gente que trabaja en el podcast, editándolo, subiéndolo, tal. O sea, que no me Sí, cueste que tú dinero ni me dé llegues, trabajo. cuentes tus cosas. Yo con y eso, decir, sí. Estoy Y feliz. si me da para Vamos. comer 2 veces fuera al mes, me vale. De llegar, sentarte a la mesa y hablar. Sí. Y todo lo demás que Eso esté es, hecho eso y digas, es. oye, que actúo, es que grabamos el podcast con gente en directo tal día y Exacto, ahí haya gente. Exacto, eso me encantaría. Y luego me gustaría mucho currar en cine. O sea, a mí me encantaría de manera, o sea, no como una cosa como actividad principal, porque a mí me gusta mucho el público, me gusta mucho actuar en directo y no me gustaría dejar de hacerlo. Pero de este perfil Berto Romero que todos los años se hace una peli, una serie, una cosita, sí. o sea, es que Un lo Leo firmaría. Harlem de esto que dices, Lo siempre, firmaría. O sea, siempre, eso me parece... siempre tiene un papel o un... Sí, me parece una maravilla. Incluso, o sea, de hecho, yo te diría que para mí el referente en cuanto a trabajo es Berto, porque es que ha conseguido exactamente por lo que yo firmaría, que es tener una familia con conciliación familiar, o sea, pudiendo pasar tiempo con su familia, tener un podcast que funciona del mejor de España, hacer todos los años su gira con el monólogo y aparte, casi todos los años o cada 2 años, grabar algo que encima lo escribe él, ¿sabes? Eso es, vamos, me parece un sueño. Como el podcast que tiene, de hecho, ya ahora no lo están haciendo. Ahora están en pausa, sí. Claro, pero en la SER lo siguen sacando. poniendo. Sí, sí, sí. Que eso al principio, claro, como no sabían la baja que iba a tener el Sí, Buenafuente, pues sí dijeron, salía una voz en off, bueno, Sí, el locutor te dice, bueno, vamos a ver el primer programa que se grabó, o el octavo. Ah. Y ya, de hecho, ya ponen reposiciones de trozos, es decir, Claro. ya se molesta, diciendo, esto va para largo, voy a coger trozos de cada uno y te Justo. lo ponen. Yo es que, vamos, los sábados por la mañana, si voy conduciendo, me pongo la radio y escucho Nadie sabe bueno, la tertulia de cómicos que lo hacen antes, que le tengo que preguntar a Carlas Cuevas, que llevo 2 sábados sin escucharle. Hostia. Y claro, no sé si le ha pasado algo, que le han echado, no sé, que... Bueno. Pensamientos míos en alto. Y luego te pone lo de nadie sabe nada. Pues sí. Última pregunta, muy breve. ¿Qué le dirías al Jorge de 13 años y qué recomendaciones le darías al Jorge con 13 años? Da igual, pero no me iba a escuchar porque era un delincuente. Perfecto.
Está esto para otro episodio. Esto es que esto da para otro podcast. Porque te ven así tan formalito, pero... Claro, no. Bueno, hombre, al final, joder, todo el mundo ha tenido. Sí. Eras adolescente, todo el mundo. Total, sí, no, pero yo es que totalmente. yo ahí estaba vamos, de una guerra que flipas. Bueno, Normal. nada, vamos a pasar ya con el juego que hacemos siempre. Sergio te va a lanzar una batería de preguntas. El mismo Nada, te explica. se llama el juego Mito o Realidad. Vale. Yo voy a decir una frase y tú lo único que tienes que decir es si es mito o realidad. ¿Cómo tienes que contestar? Rápidamente, ¿Vale? sin pensar y sin ni explicar la respuesta y nada. Perfecto. Mito o realidad. ¿Vale? Son 4. La primera de ellas. ¿Un primer gran éxito es una suerte y una maldición? Mito. ¿Ganar dinero te da más libertad creativa? Realidad. ¿Un buen título vende más que un buen texto? Realidad. ¿El verdadero crecimiento llega después del primer éxito? Realidad. Ya está. Que la gente se queja porque son pocas. La De gente se queda las- con ganas de más. Sí. Sí, Joder, pero es que me parecen, no sé. Pero es poner que, más- pero ambiguas, ¿eh? Porque la última es realidad y mito también. Es verdad que, Ajá. claro, te ayuda mucho. Claro. Ese primer éxito te ayuda mucho a luego poder madurar, pero es verdad que también hay caminos diferentes, que hay gente que a lo mejor madura y luego le llega el primer éxito, pero Pero claro, el crecimiento, claro, yo lo veo como que no paras de crecer nunca. Es Claro. decir, claro, después del primer éxito y antes del tercer fracaso, pues todo te hace crecer. Claro. Es decir, todo lo que has vivido sí. tú de pues el éxito, que en tu caso yo creo que no es una carrera normal. Es no, decir, no, tú- claro, yo tuve tú mucha te- suerte tú te y los com- 30 petó Claro, rapidísimo. tú te comparas con los cómicos que tú empezaste y vamos, ahora mismo porque no voy a decir nombres ni me viene a la cabeza, pero así estoy haciendo así de esto memoria visual o como se diga, y yo creo que eres el mejor que le ha ido. De mi generación, probablemente. O sea, bueno, no Bueno, el que mejor, pero Bueno, no, pero vamos, sí. económicamente. de que Económicamente digas muy tal. bien, Sí, sí. sí, a lo mejor luego en otras facetas le habrá ido mejor a alguien, pero económicamente yo creo que eres el que mejor le ha ido, el que más entradas ha vendido. Es decir, no es una cosa normal. ¿Eso qué te quiere decir? Que al final de 20 que empiezan, pues Sí, uno es sí. el que llega, 2, Sí. 3 seguirán allí y los demás pues se van quedando por el camino o se buscan otro lado. Sí. Es decir, Y ahí hay un componente de suerte, que es lo que decíamos al principio, que sí, está ahí. pero luego, aparte, al final, yo creo que esto va relacionado con decir, vale, tocas el éxito, Sí, pero ahora hay esto que no es para toda la mantener. vida. Claro. Ahora hay dos opciones, Eso es el ¿sabes? trabajo. Que va a venir la bajada. La bajada puede ser en picado o poquito a poco. Claro, y luego- con el objetivo de que sea una V para que luego vaya para arriba. Es decir, al final, si coges una línea media, el éxito yo creo que es estar, me lo imagino, si el 1 es el éxito, 10 es la mierda, estar en un 6, Sí, sí. media, 6, 6 y medio, Todo lo toda que tu puedas, vida. ya, Ya está, total. sabiendo que vas a estar arriba y abajo, Sí. pero siempre estando ahí. Sí, sí. Yo creo que eso es el objetivo de Total. todo. Total. Sí, y tener en cuenta, perdón que ya te dejo esto, pero tener en cuenta que es una cosa que nos cuesta mucho, que es un trabajo. Sí, sí, total. O sea, es claro. un trabajo y lo que hay que conseguir es que te dé de comer y que no te reviente tu vida. O sea, que no te esté comiendo fuera de lo que es tu jornada laboral, aunque sea muy difusa la jornada laboral, y eso, y que puedas seguir pues pagando las facturas. Y lo que has dicho antes al principio, que te pille trabajando. Sí, sí. Es decir, que tú, si estás en la rueda y no para de trabajar y estás en el meollo, es más posibilidades de estar arriba del todo que si no estás trabajando. Sí, sí. Es así, es decir, como dice la suerte, que si viene, que me pille trabajando. Total. Y es así. Bueno, pues nos despedimos. ¿De quién? ¿De quién te vas a despedir hoy? De los teleoyentes. Hoy toca. ¿Cómo dirías tú a la gente que escuche, que nos sigue, vamos, que nos está escuchando y Es todo que eso es porque, claro, depende. Claro. Porque Claro. si te están escuchando el podcast son oyentes. Es que sabía Si yo. te están viendo en YouTube Sabía yo que Jorge iba a estar conmigo. son espectadores. Por eso le llamamos teleoyentes. Teleoyentes o telespectadores. O sí, seguidores. Ya, pero es que Sí, a lo mejor pero es que alguno no te lo ve y sigue. No no te te sigue. Claro, pues Está hoy de a paso. los que estáis, a toda la gente que está Audiencia. escuchando. La audiencia. La audiencia. Audiencia mira, es la palabra. La audiencia. Bueno. Sí, sí, engloba audiencia. todo. Pero es que a mí me gusta que es más personal teleoyentes. Bueno, pues Pero nada. es que más personal es Barrigues. Los barrigues. Ya, pero yo no sé pronunciar la eje, coño. Vamos a dejarlo con audiencia. Audiencia Venga. es bonito. Pero bueno. Lo vemos en el próximo episodio, chicos. Gracias Un por saludo. estar ahí. Dejadnos comentarios y likes en los vídeos de YouTube.